Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de Juzgue Usted, foro de opinión en análisis en seguridad y justicia. El día de hoy nos acompaña gustosamente el licenciado Francisco García Burgos. Él es un distinguido ciudadano baja californiano, fue secretario general de gobierno en la administración del gobernador Guadalupe Osuna Millán, fue síndico procurador en la administración municipal de Héctor Osuna Jaime, fue director de seguridad pública en el Estado de México, particularmente en la ciudad de Toluca. No le voy a seguir más con el currículum porque nos vamos a comer la hora. Actualmente es presidente de la Fundación Educando Conseguimos Paz. Yo te quiero agradecer, Paco, la invitación que la hayas aceptado para venir a platicar con el auditorio en este programa que se ve en todo el estado y allende las fronteras. Al contrario, muchas gracias a ti, encantado de estar aquí, Pancho. Gracias por la introducción tan generosa y saludos a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias a ti, Paco, al contrario. Pero mire, antes de que entremos en materia, tenemos que comentar algunas cosas que sucedieron, particularmente el día de hoy en la ciudad de Tijuana, donde una escolta de la presidente Montserrat Caballero fue agredido con armas de fuego de grueso calibre en plena zona centro de la ciudad. Pero vea usted, unos días antes de la agresión del día de hoy, la alcaldesa había declarado que depende del gobierno del estado la estrategia contra la delincuencia, pero no déjeme que se la platique, sino escúchela y véala. Depende del gobierno del estado. La estrategia, entonces nosotros con nuestro plan preventivo, en los programas que tenemos, es lo que llevamos a la mesa. Y las detenciones que tenemos, el botón naranja, nuestra aplicación del botón morado, las otras cuestiones de la línea 075, en fin, eso es lo que nosotros aportamos a la mesa. Ya el plan y la cabeza del plan para combatir la seguridad es total y absolutamente pero del estado. ¿Ha aumentado la presencia policíaca en el municipio? Y sí, escuchó bien, mire, efectivamente dijo ella, la cabeza del plan para combatir la inseguridad es el gobierno del estado. Cuando esto no es así de ninguna manera, pues la cabeza del combate a la delincuencia en contra de la inseguridad en Tijuana es nadie más que ella misma, Montserrat. Pero el día de hoy, pues, después de que agredieran a balazos a su escolta, vea y escuche también lo que dijo en relación con el fiscal del estado. Porque entonces no sirve para el cargo, porque entonces no sabemos quién comete los actos ilícitos y ante todos, cualquiera, si la presidenta sufre atentados y no los agarran, pues ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Así que lo hago responsable por ineficiencia o por contubernio, cualquiera de las dos, porque yo... Según la alcaldesa, el fiscal no sirve para nada, no resuelve cosas y está en contubernio. No dijo con quién. Pero mire, no paro ahí. Vamos a ver un video más. Nada teme si yo no debo nada. Sin embargo, hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia o a mis elementos al fiscal Iván Carpio. Y lo hago responsable. O sea, una acusación muy temeraria. Hace responsable al fiscal de lo que le pueda suceder a ella, dice a sus elementos, pero pues no son de ella, son los oficiales de policía de la ciudad de Tijuana, a sus familiares, etcétera, pero aún así le insistió, fíjese nada más. Sobre el atentado hasta uno de sus escoltas, dijo el fiscal que estaba encargado de su avanzada. Dijo que era elemento de la Fiscalía del Estado también. Sí. Hoy escucho que usted responsabiliza al fiscal sobre su bienestar y el de su familia. Claro. ¿Qué nos puede agregar? ¿Por qué lo responsabiliza? Bueno, porque nosotros le dimos el voto de confianza. En un momento no estábamos de acuerdo con esta policía. La gobernadora nos pidió el voto de confianza para esta nueva manera de gobernar. Se lo dimos, ella encabeza los trabajos de seguridad y hoy por hoy un incidente le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, hoy yo cambié mi ruta y en el vehículo localizado por la policía municipal había 4 armas largas y ropa táctica. Definitivamente iban por más, no sé si directamente a mí o no, pero me parece mucha casualidad que a esta hora del día no haya recibido yo ninguna llamada ni de la gobernadora, ni del fiscal, ni de nadie del estado. No se supone que son los máximos dirigentes
Sin embargo, cuando veo que la gobernadora se presta a que un elemento de comunicación haga chistes no sobre Montserrat, sobre la presidenta municipal, me da a entender que no les interesa Tijuana. No les interesa, sucede esto, una vez más, la malversación a una persona, por lo menos que me dediquen una canción, ¿no? O que me dediquen un psiquiatra, porque esos hechos de que soy bipolar nunca he mostrado un mal carácter, siempre he mostrado temple, carácter y decisión. Por eso, con ese temple, con ese carácter y con esa seguridad, si me pasó algo a mí o a mi familia, responsabilizo a Iván Carpio. Por un lado, por su ineficiencia en el tema de la seguridad, y por otro, ya sea porque esté relacionado con estos eventos. Pues dice que cambió su rutina. Ellos dicen que era parte de la avanzada. ¿Sí iba a llegar usted al salón de belleza? Porque hasta nos informaron que iba a llegar usted a un salón de belleza. Llegué después, la cambié, iba yo en esa avanzada con él, el elemento iba por mí. Bueno, pues más precisión de sus palabras no creo que puedan existir. Ha sido demasiado clara, imputando responsabilidad al fiscal del Estado, reconoce que tal vez iba a ser una agresión en contra de ella. Qué bueno que no fue así. Por supuesto que no le deseamos mal a ninguna persona, a nadie, mucho menos a ninguno de nuestros funcionarios, a ninguna persona, en ningún sentido, pero la presidenta municipal de Tijuana está totalmente equivocada. La responsable de la seguridad en Tijuana es ella, no es la gobernadora, no es el fiscal. Nadie más que ella, y está clarísimo que no ha podido disminuirle y que al contrario se ha incrementado peligrosamente. Efectivamente, al Estado le corresponde la investigación, el esclarecimiento, la detención de las personas responsables o de los delincuentes, pero al municipio le corresponde ser el bloque que contiene la incidencia delictiva. Porque si esto no es así, los delitos proliferan, aumenta la incidencia, le llegan al Estado y comienza a desbordar la capacidad del Estado para la investigación, para el esclarecimiento. O sea, si la policía municipal no funciona, no contiene delitos, la investigación se satura, se colapsa, se estrangula y queda completamente rebasada. Entonces, en este orden de ideas también hay algo muy peligroso cuando ella dice que hace responsable al fiscal de lo que le pueda suceder, pero ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado? Yo creo que van a ser líneas de investigación muy, muy importantes, inclusive cuando habla del contubernio del fiscal, etcétera. Y yo creo que sería bueno que tal vez el Congreso tome cartas en el asunto, porque la situación en Tijuana no puede seguirse polarizando así. No pueden estar los ciudadanos tan expuestos a la delincuencia, y como ella dijo, si eso le pasa a la alcaldesa, pues que no le puedan pasar a los demás. Y bueno, ante este antecedente del que no podíamos ser omisos, le vuelvo a dar la bienvenida a nuestro invitado y tocayo, ante este sombrío panorama, pues te pregunto, ¿cómo ves la situación en Tijuana? Fíjate que me parece que habría que separar las cosas, ¿no? Uno es el evento y otro es las declaraciones de la alcaldesa. Por el tema del evento, yo diría, primero que nada, pues un saludo al elemento que ha sido herido, a su familia. Esperemos que todo salga bien y que no corra mayor riesgo. Por otro lado, la pregunta de ¿por qué? Ella, me parece que en una declaración terriblemente irresponsable en una presidenta municipal, dice en uno de los videos que acabas de decir, insinúa que el fiscal pudo haber estado involucrado. Y eso, el mero hecho de que lo diga la presidenta municipal es, me parece a mí, de lo más grave y de lo más irresponsable, porque estoy seguro que tampoco tiene ningún elemento para poder decirlo. Pero ya sabemos que la alcaldesa luego dice cosas sin elementos, ¿no? Y entonces la pregunta ¿por qué? Más que el quién, ¿por qué? Porque no es como que esté atacando mucho a la delincuencia, como para que haya una represalia. Entonces ahí dejaré yo la pregunta. Y luego la segunda, respecto de las declaraciones, ella misma se hace de culpa porque dice a la policía municipal no le toca la seguridad, le toca la prevención. Pero entonces la presidenta no está entendiendo que la prevención es parte de la seguridad. Que la seguridad es un proceso, no es un asunto de competencias legales nada más. Y la prevención es la parte más importante de la seguridad. A nivel internacional se sabe que por cada $1 que se invierte en prevención se ahorran más de $6 en administración de la justicia. Entonces, no está entendiendo ella el tema de seguridad. Y
Más grave me parece a mí que no asuma ella su responsabilidad en el tema de seguridad, porque como bien dices tú, pues es un asunto que le toca a ella y que nos toca a nosotros. Yo ya estoy muy cansado de la historia que hemos escuchado tú y yo muchas veces de no hay más, no hacemos más porque no hay dinero de la federación. No hacemos más, como ella misma dice, porque a la gobernadora, al fiscal no les interesa la de Tijuana, la seguridad en Tijuana. ¿Y hasta cuándo vamos nosotros los tijuanenses a asumir la responsabilidad y la solución al tema de seguridad? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de estar volteando a ver al Estado, a la Federación, que vengan a ayudarnos a resolver un problema con el que tenemos ya muchos años, que ya hemos resuelto en otras etapas? Así es. Y que volvemos a caer, pero que lo hemos resuelto con decisión, con recursos, con elementos, con estrategia, pero asumiendo el toro por los cuernos. Los tijuanenses creo que somos una comunidad muy resiliente, que a todos nos ponemos por encima de lo que está pasando, ¿no? Tijuana es, según las estadísticas de hace un mes, la quinta ciudad más violenta del mundo. Así es. Y sin embargo es una ciudad que por otro lado está dentro de las 10 ciudades mejores para vivir en México. Es una ciudad con muchísimo trabajo, con muchísimo empleo, con una gran participación ciudadana en el tema laboral, con una vinculación con Estados Unidos como no hay otra frontera en el país. Y sin embargo, este tema de la seguridad no ha detenido que todo eso pase en Tijuana. Yo creo que ha llegado ya desde hace tiempo el momento de que los tijuanenses agarremos el toro por los cuernos y digamos, vamos a resolver el tema de seguridad nosotros mismos. Claro. O sea, sin estar esperando a que venga el Estado, la Federación o nadie a resolvernos el problema, pero con una actitud como la de la presidenta municipal, que para empezar no entiende que el tema de la prevención es parte del tema de seguridad. Para seguir, dice que el tema de la seguridad no es su responsabilidad y lo avienta para otras instancias. Pues así no lo vamos a lograr. Entonces, yo te diría, además de lo que el Congreso pudiera hacer en términos legales, yo también diría a los ciudadanos tijuanenses, necesitamos ponernos las pilas y resolver este asunto nosotros. No va a venir nadie a resolverlo, lo tenemos que resolver nosotros. Y evidentemente el liderazgo de la señora no es el liderazgo que necesitamos para resolver este problema. Sin duda alguna, tienes toda la razón en lo que comentas. Y además que no solo es la falta de interés, sino la falta de conocimiento, aunado y por supuesto en consecuencia la falta de experiencia. Parece ser que lo único que se ha estado dedicando la administración es, tú le dices a pasárselo a otras instancias, yo le digo a patear el bote. A patear el bote porque no asumen su responsabilidad en cuanto al grave índice de criminalidad que tenemos. Bien decías, esto es ya del dominio público, Tijuana está dentro de las 5 ciudades más peligrosas del mundo y sale el secretario de Seguridad a preguntar, bueno, a mí me interesaría saber cuál es la metodología para llegar a estas consecuencias. Pues no se requiere más metodología que el sentir ciudadano, el pulso en la calle, el comentario de la gente que dice y que está asustada, que está temerosa, que tiene incertidumbre en salir, qué es lo que va a pasar. Por otro lado, siempre, también como bien comentas, estamos acostumbrados a superar las cosas. Llega un hecho grave, llega un hecho más grave aún y sigue otro más grave y pensamos, bueno, ¿hasta cuándo se va a poder estirar la liga? Han habido hechos graves en la ciudad que son del dominio público, ejecuciones a plena luz del día en la zona que alguna vez se consideró blindada, que hoy está completamente perforada en todos los sentidos, pero hoy el incidente más grave es atentar. Nunca antes en la historia de Tijuana, de hecho en la historia de alguna ciudad del estado, había habido algún atentado contra algún elemento de escolta de un presidente municipal. Ella asume, como escuchamos en la entrevista, que pudo haber sido dirigido hacia ella, no lo sabe, etcétera, pero nunca en la historia había esto sucedido. Sin embargo, este es el hecho más grave que podría pasar. La queja de falta de recursos, que siempre es recurrente, de alguna manera, como dices tú, tenemos que superarla. Sí, yo creo que ahí empieza el tema, ¿no? Por más cualidades que tenga el director de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública, o sus elementos o sus mandos, necesitan el apoyo de los recursos para poder seguir adelante. En mi experiencia en la Dirección de Seguridad Pública en Toluca, me quedó muy claro que la parte de tener elementos, tener patrullas, tener
infraestructura de análisis, desde análisis de las cámaras de video, de inteligencia y todo, es fundamental para poder salir adelante en estos temas, ¿no? Es fundamental, pero mire, antes de continuar, tiene mucha razón nuestro invitado el día de hoy. Se requieren muchos recursos económicos para hacerle frente, pero sobre todo se requieren recursos intelectuales, inteligencia. Vamos a continuar después de un corte comercial. ¿Has escuchado hablar de la riqueza? La riqueza es una enfermedad transmitida por la mordedura de una garrapata y es muy importante saber cómo prevenirla para protegernos a nosotros mismos y a nuestras mascotas. Revísala periódicamente. Usa repelente para garrapatas. Revisa tu cuerpo después de estar en el parque o en la naturaleza. Es fácil y muy importante hacerlo. Prevenir es nuestra mejor arma. Cuídate a ti y a tu mascota. Alerta: el glaucoma puede causar ceguera. En el mes de detección de glaucoma, aprovecha. Si eres mayor de 50 años, haz tu cita por WhatsApp y recibe consulta por solo 200 pesos. Cuida tu vista. Atiéndete ahora. Llama ya. Visual Corporativo Jardón. Especialistas en cirugía de retina y vítreo. CNR Deportes. Todos los jueves a las 8:30 p.m. con el Caballero de los Deportes. Es increíble la cantidad de personas que presentan descompensación en diabetes, hipertensión, gastritis, insomnio, procesos de dolor. Pacientes que no han encontrado una respuesta en su salud y que en Biomer han encontrado esos cambios con nuestros tratamientos 100% naturales. Crean en ese medicamento que dan ellos, que crean en eso y que se olviden de tomar tantas pastillas. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Paleta de res a $129.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! De mojarra, tilapia a $69.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Queso Monterrey importado de Estados Unidos a $109.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! Continuamos conversando con Francisco García Burgos y justamente concluíamos el segmento anterior donde él comentaba que de parte de su experiencia como director de seguridad pública en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Y en ese sentido, precisamente, se reconoce que tu trabajo allá como director de seguridad fue muy eficiente, que bajaron los índices delictivos, que el ánimo de los elementos policíacos en la ciudad estaba muy optimista y bueno, mejor que nadie, platícanos tú esa experiencia. Pues mira, una de las mediciones que se tiene en el país al respecto a la seguridad pública es la encuesta sobre seguridad que hace el INEGI, que es un tema de percepción, y nosotros logramos mover a partir de mi llegada en 10 meses 13 puntos de mejoría de la percepción de seguridad en Toluca. Lo cual es todo un logro, pues que lograr transmitirle a la gente esa sensación de seguridad, y básicamente se trataba de que tuvimos muchos más elementos en la fuerza de la corporación, de más patrullas, metimos sistemas de análisis de videos de inteligencia y teníamos la capacidad de reaccionar. Acá en Tijuana uno de los problemas que tenemos es que hay 2,000 policías. Si le quitas los escoltas, los que descansan, los que están enfermos, los que están de vacaciones, lo normal es que en un día haya más o menos 500 a 600 policías en un mismo momento para 2 millones de habitantes que somos, sin sumarle toda la población flotante que traemos, que ahorita se incrementa, ¿no? Entonces, con una fuerza policial tan débil es muy complicado hacerle frente a la delincuencia. Yo creo que ahorita sí estamos en un momento en la ciudad en el que se necesita una fuerza según los estándares internacionales, deberíamos tener 7,000 policías en Tijuana. Y es parte de lo que pasó en Toluca. Cuando recibimos la administración teníamos 1,200 policías, le entregamos con 4,000
porque se hizo una gran convocatoria para integrar a 3,000 nuevos policías y eso te da una gran presencia en toda la ciudad y te permite manejar mucho mejor los recursos que tienes. Creo yo que es uno de los compromisos que deben tener nuestros gobernantes con la seguridad pública, el poder tener una fuerza policial mucho más fuerte que la que tenemos en general en todo el país, salvo la Ciudad de México, que se salva porque sí tiene policías por arriba del estándar internacional, pero el resto del país tenemos una carencia de policías que por otro lado también tenemos una muy mala imagen del policía y lo normal es que los ciudadanos traten muy mal al policía. Y el policía que gana un sueldo muy bajo, y vaya que Baja California es los sueldos más altos que hay en el país, pues también tiene este tema de poder sentirse, para empezar, que está en un trabajo digno, ¿no? Que tiene un ingreso que le puede dar a su familia, vestido, casa, escuela, salud, los satisfactores básicos. Entonces, desde ahí empieza el problema, desde cómo estamos como ciudadanos, como ciudad, como gobierno tratando a los policías. Y yo creo que el primer paso le corresponde ahorita a los gobiernos, de reconocer el trabajo de los policías. Un policía cuando sale de la academia debería empezar a ganar, fíjate, cuando sale de la academia, lo que gana un gerente de un banco. Y nos choca un poco esta comparación, porque pensamos en un gerente de un banco de una manera totalmente distinta a la que pensamos de un policía. Entonces, pensar que un policía cuando sale de la academia gane lo que gana un gerente de un banco nos resulta así medio como un poco... Rebota la idea, ¿no? Pero mientras no tengamos una policía así, pues tampoco vamos a traer a mejores elementos a la corporación. Porque el que puede ganar lo que gana un gerente de un banco, pues lo más posible es que va a preferir irse a ser gerente de un banco. Entonces también eso influye mucho en que los policías tengan un trato mucho más digno de parte del gobierno, de parte de los ciudadanos, que tengan las prestaciones que tienen. En la mayor parte del país los policías no son sujetos de crédito, Pancho. Así es. Entonces no pueden contratar un crédito para comprarse un carro, para comprarse una casa, cosas como esas que necesitamos corregir eso. O sea, también como gobierno necesitamos tratar de otra manera al policía y dignificar mucho su trabajo, ¿no? Sí, es importantísimo lo que dices, o sea, darle a un elemento policíaco todas las herramientas necesarias para cubrir todos sus satisfactores es fundamental. Para que el policía pueda desempeñar una buena labor, también se requiere que tenga el reconocimiento de su gobierno, el reconocimiento de sus mandos, sí, y el estímulo de ellos mismos. Sí, sí. Yo he platicado esto y vaya, es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, pero yo digo, lo equiparo como con una orquesta sinfónica. Sí. Puede haber excelentes músicos, violinistas, trompetistas, saxofonistas, etcétera, pero si el que trae la batuta no sabe cómo la mueve, pues sí, los músicos van a estar allí muy buenos, pero desafinados, desentonados, a destiempo, etcétera. Entonces, eso luego pasa. Lo que pasa en algunas orquestas, perdón que te interrumpa, cuando el director es muy malo, la orquesta no le hace caso y hace lo que quiere. Y mira, entonces puede pasar la corporación. Es justamente, ¿no?, lo que está pasando ahorita. Ajá. Al ver los elementos que no hay real y verdaderamente mandos, y me puedo referir no solamente a la de Tijuana, sino a varias en el estado, que no tienen la capacidad suficiente para decirles, mira, vamos a hacer esta estrategia, vamos a definir esta estrategia, vamos a irnos por esta ruta. El objetivo es pegar aquí y disminuir. En fin, cuando ellos ven que no tienen esa capacidad, que no tienen esa experiencia, pues entonces la policía hace lo que quiere. Y no porque sean malos, simplemente porque la falta de autoridad que genera el conocimiento y la experiencia, ante esa gran carencia, pues ellos se van por la libre. Y además tenemos otro problema en la ciudad, en el estado, que es el de la coordinación. O sea, también se advierte que hay poca coordinación entre las corporaciones. Las propias declaraciones de la presidenta municipal con respecto al fiscal pues no ayudan a que haya coordinación entre corporaciones, y eso es fundamental para que las cosas cambien. En mi experiencia como secretario general de gobierno con el licenciado Osuna Millán, pues me tocó estar muy cerca de él cuando estábamos teniendo las mesas de coordinación. Hubo dos etapas en el gobierno del licenciado Osuna Millán, una anterior a la mía, en donde había un momento muy crítico de la seguridad. Recordarás 2007, 2008, sí, fueron de los peores años, y el gobernador tenía una mesa diaria con el tema de seguridad pública,
donde estaban sentados los mandos y estaba sentado todo el mundo, y él muy involucrado en esto, ¿no? Después, en mi periodo, que estaba ya mejor la coordinación, era una mesa semanal en la que estaban los presidentes municipales y los directores de seguridad pública, verdaderamente reuniones de trabajo que yo alcanzo a advertir que están haciendo falta en este momento en el Estado. No se advierte que haya una coordinación que ayude también a los mandos a tener una estrategia clara en conjunto, porque por más que la Policía Municipal pueda traer una estrategia, si la de estatal trae otra y luego la Fiscalía y la Policía Ministerial traen otra, pues no hay una conjunción de intereses y de objetivos que pueda hacer que las cosas caminen mejor. Claro, porque de entrada se queda en evidencia de que no hay un objetivo común, y no tanto como lo decía la alcaldesa en estas declaraciones que escuchamos, de que le corresponde a la gobernadora definir el plan de seguridad, no, o sea, cada quien tiene definida su misión, y es a los alcaldes de todas las ciudades de México, desde Tijuana, Cancún, La Paz, Tapachula, etcétera, quienes son los responsables verdaderos de definir su estrategia de prevención, de contención, de disminución de la delincuencia, y abatirle, claro está, un poco de la carga del Estado, y al Estado le corresponde, bueno, ya con esa contención municipal, el deber de tener la eficiencia en la investigación, en el esclarecimiento de delitos, en la detención y puestas a disposición de personas. Lo que dices de las juntas del grupo de coordinación es absolutamente cierto, porque me tocó ser parte presencial de ello en algún momento, y sí, el tiempo cuando recibe Guadalupe Osuna Millán, el gobierno en 2007, Tijuana no venía saliendo, estaba inmersa en una enorme crisis de inseguridad, en un alto grado de peligrosidad, bandas circulando por las calles, era caótico. Pero si comparamos los tiempos de entonces, Paco, a los de ahora, yo creo que estamos a una tercera parte de lo que antes se cometía ahora. O sea, se ha triplicado la temerosidad, se ha triplicado la delincuencia, el grado de peligrosidad de los delincuentes deambulando en las calles es increíble. Por otro lado, el grado de desconfianza del ciudadano, la pérdida de confianza en relación con sus autoridades también es abrumador. Y bien dices, esas juntas de coordinación fueron muy importantes, tú fuiste muy partícipe en ellos, donde había un gobernador que tenía la mano muy firme, muy rígida, y sabía hacia dónde se dirigía. Y eso nos lleva, Pancho, al que yo creo que es el problema más importante del país, que es la impunidad. Creo que más allá del problema de la corrupción, el problema en el que estamos metidos es la impunidad. La impunidad es como un nido, le digo yo, donde en ese nido se van concibiendo todos los delitos que hay, por una simple y sencilla razón, que el delincuente piensa que lo más probable es que no le pase nada. Y tiene razón. Entonces, tenemos índices de delictivos, de justicia, como el siguiente. Allá en 2021 hubo más de 2,000 homicidios en el Estado y había 8 detenidos, Pancho. 8 detenidos. Entonces, a nivel nacional, los delitos que se declaran que se denuncian es el 7% de los delitos se denuncian, nada más el 7%. Porque el otro 93% los ciudadanos decidimos no denunciar. Entonces nomás el 7%, pero de ese 7%, el 1% tiene gente en la cárcel. O sea, del 7%, el 1%. Es una cosa terrible de impunidad en la que estamos, que necesitamos también resolver y darnos cuenta, porque además yo advierto que en las autoridades no hay conciencia de la gravedad del problema de la impunidad. O sea, da lo mismo en este país si te pasas un alto o si matas a una persona. No te va a pasar nada. Lo más probable es que no te pase nada. Así es. Y mira, nos vamos a 2 ejemplos que son muy cortos o que están muy próximos. Hace aproximadamente unos 2 o 3 meses aquí en Tijuana hubo un accidente de tránsito frente a las Torres de Tijuana, donde un vehículo de modelo muy reciente, de alta gama, a exceso de velocidad, se impacta contra otro donde iban 2 o 3 personas, los mata del impacto, y los responsables fueron los que iban saliendo del estacionamiento, o sea, los occisos. En Mexicali acaba de pasar hace un par de días en relación con una maestra, donde se iba a subir a su carro y una mujer joven, por cierto,
la arrolla cuando iba a introducirse a su vehículo, se da la fuga, la captura la policía y resulta que, y así lo dicen los peritos, o al menos el director de la Policía Municipal, por maniobras que iba haciendo la víctima al subirse a su carro, pues la confundieron tal vez con algún tráiler. Entonces, no hay justicia, no hay justicia, pero mire, tenemos que seguir platicando de esto, pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Encuentra todo lo que buscas solo en Plaza Comercial Ejido Mazatlán. Especialistas, restaurantes, dulcerías, tiendas, zapatería, regalos y más, todo en un solo lugar. Síguenos en Facebook como Plaza Comercial Ejido Mazatlán. No busques más. Ven y visítanos. Nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez 984 Zona Centro, 2270 Playas de Rosarito. Contamos con todas las medidas necesarias de seguridad. Plaza Ejido Mazatlán. Todo lo que buscas en un solo lugar. ¿Por qué mi internet no aguanta cuando mis papás ven películas? Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y ViX con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en combo con todo fácil y en un solo lugar. Biblias y guitarras. En Biblias y Guitarras puedes encontrar Biblias y libros con temas bíblicos, así como guitarras, bajos, baterías, teclados, amplificadores y accesorios para instrumentos musicales. Además, contamos con reparación de instrumentos, ajustes, calibraciones y revisión de equipo de audio. Visítanos. Estamos ubicados en Plaza Coral, Local 9, Carretera Libre Tijuana-Ensenada, kilómetro 18 de la Colonia Independencia. Llámanos al 661-688-1611. Biblias y Guitarras. Gracias a tu pago del predial 2023, haces posible esta obra que estamos realizando. Y esta, y muchas más. Cada que pagamos nuestro predial, contribuimos para tener más obras y mejores servicios que transforman la calidad de vida de las y los mexicalenses. Gobierno de Mexicali. Ven a conectar con Dios en el 9º Congreso para Mujeres a sus pies Rosarito 2023, en un día de bendición sobrenatural en Rosarito. Este próximo sábado 20 de mayo, a partir de las 9 a.m., estará con nosotros Profeta Miriam Humbert, Pastor y Profeta Yadira Gastelum, Pastora Isabel Favela, Pastora Sandra Catastain y la salmista Magdalena Farías. La cita es en el Templo Betel Rosarito, ubicado en calle Laurel número 7, Colonia Vaso, zona centro, en Rosarito, a un costado del Smart Final Rosarito. El costo de recuperación es de $200, que incluye acceso al congreso y comidas. Boletos disponibles en Librería Puerta de la Fe. Más información al 661-125-5547. ¡Te esperamos! Gracias por continuar con nosotros y continuamos en el conversatorio con Francisco García Burgos. Tocamos un tema muy importante, donde las juntas de coordinación cuando Guadalupe Osuna entró al gobierno en un momento de una elevada ola criminal. Había salido el gobierno de Tijuana con el peor gobierno que había habido hasta ese momento, porque después quizás ha habido otros, pero será eso materia de otro tema. Pero la elevada delincuencia, la elevada peligrosidad, aquellos convoyes que estaban circulando en las calles, secuestros, levantones, homicidios temerarios, los grupos en su actuar. Llega Guadalupe Osuna y entonces se establecen las juntas de coordinación, que un poco antes ya las había establecido Eugenio Elurdi, donde también pude estar presente en varias de ellas y será tema tal vez en este. Pero llega Guadalupe Osuna con una mano muy firme. Llega a dirigir las mesas de coordinación. Cuéntale a la sociedad cómo fue ese actuar de Guadalupe para yo abonarle un poco más adelante. Ahí coincidimos, Pancho y yo, en algunos momentos en esas juntas de coordinación, y tú te acordarás, o sea, eran reuniones de trabajo. Así es. Esas en reuniones de trabajo. A mí me tocaba ya como secretario general de gobierno preparar la agenda junto con el delegado del CISEN en Baja California. Nos juntábamos los dos, preparábamos la agenda de la reunión. El CISEN presentaba la información, o sea, ni siquiera eran los municipios ni el estado, era el CISEN que venía a presentar toda la información y ahí tomábamos las decisiones respecto de cómo hacerlo.
Y era verdaderamente interesante que estaba ahí el gobernador y los 5 presidentes municipales de aquel entonces. Sí, y déjame interrumpirte un poco, pero en efecto estaba el gobernador y los alcaldes, pero no estaban en una reunión social o en una reunión de carácter político. O sea, me consta haber participado ahí. Tú eras el secretario de gobierno, no el secretario de la mesa, pero sí eras el secretario general de gobierno. Como Guadalupe Osuna traía todos los hilos de la información delincuencial. O sea, él decía, a ver San Quintín, ¿cómo va? O se brincaba a San Felipe, o se brincaba a Ensenada. O sea, traía todos los hilos, qué asuntos habían pasado, cuáles eran los de alto impacto, cuáles eran las bandas que operaban, y él ahí daba instrucciones. Y fíjate que eso que acabas de decir era importante. El compartir ya información respecto de las bandas que operaban y todo, tenía que ver con la confianza en la mesa. Era una mesa de mucha confianza. Yo no recuerdo en ninguna, de todas las que me tocaron a mí, que en ninguna se nos haya filtrado a la prensa alguna información, que haya pasado algo donde alguien le jugara las contras por andar filtrando información. Era una mesa donde había muchísima confianza. Y yo creo que parte de la confianza es que estaban las cabezas ahí. Sí. O sea, estaban sentadas las cabezas y también se verían comprometidas si lo publican, pero estaban los militares y estaba la Marina. O sea, era una mesa de trabajo verdaderamente intensa, de confianza, muy bien informada. Sí, de intercambio de información. Exactamente. Intercambio de información del qué había que hacer, cómo se iban a planear las cosas, qué logros se iban a obtener. Sí. Y eran ciertamente todos cabezas muy capaces. Incluso me acuerdo en una de esas reuniones, no recuerdo en qué ciudad, pero íbamos, como bien dices, iban todos los alcaldes, todos los titulares de seguridad pública del Estado, etcétera. Y en una de esas, un alcalde hizo un comentario erróneo en contra de lo que había dicho el gobernador, y el gobernador traía el hilo aquí. Puso la mano en la mesa de manera fuerte, por no decir que dio un manotazo, llamó la atención ahí al alcalde y le dijo, no, las cosas no son así, sino que son de esta manera, y sacó estadística y sacó números, y ese alcalde en ese momento pues no le quedó otra más que darse cuenta que estaba en un error. Pero lo que voy no es a evidenciar ese alcalde de quien voy a omitir el nombre, sino a dejar de relieve la participación que tenía el gobernador, el control que tenía sobre los temas, lo importante que era para comenzar a reducir la incidencia criminal en todo el estado. Y así fue. Sí. Y así fue. Y te podría decir, sin ahondar en ello para hacerlo más adelante, que me tocó también participar en reuniones con el gobernador posterior, Kiko Vega, que esas fueron ya reuniones real y verdaderamente sin mayor trascendencia, sin mayor penetración y mayor profundidad. Entonces, en esos dos comparativos, yo reconozco que la labor que hacía en ese momento Guadalupe Osuna era fundamental para rescatar la estabilidad y paz social en el Estado. Te tocó ver dos etapas, ¿no?, de ese proceso ahí de coordinación. El cielo y el suelo, el sol y la luna, o la noche y el día. Y hay que acordarnos que los esquemas de coordinación nacieron en Baja California. Cuando se habla a nivel nacional de la coordinación y de que se ha querido hacer ley y todo eso, pues es un esquema que nació, como bien dices tú, con el Liceo Elordi, pero después con el Liceo Osuna Millanes, cuando llegaron a su máximo esplendor, digamos, de trabajo, de eficiencia, de eficacia, y han sido un ejemplo nacional esas mesas. Sí. Y mira, en efecto, iniciaron con Eugenio Elurdi por ahí del 2002, comenzaron a hacer juntas más modestas, pero sí donde está el gobernador, alcaldes, titulares de... No había mayor protocolo, pero sí había mucha discreción, eran juntas muy herméticas y los temas que se trataban eran cortos. No me acuerdo, más largo me voy a acordar cuál era el general que estaba a cargo de la zona y de la región militar. Entonces fue cuando se comenzaron a establecer ahí, pero cuando llega Guadalupe y se hacen, cobran mayor formalidad, fue porque le habían dejado la ciudad de Tijuana temblando, la habían dejado en manos del crimen, en manos de la delincuencia. La delincuencia circulaba impunemente y bueno, tuvo que tomar el toro por los cuernos, asumió las riendas y creo que al final de cuentas tuvo un buen destino. Yo pienso lo mismo, yo creo que sí se tuvo un gran resultado. Y me parece que es un esquema que más allá de cuestiones partidistas pudiera servir actualmente, un esquema donde se pueda compartir información, se pueda compartir estrategias y tener un resultado más eficaz que los que tenemos ahora. Sí, y miren, no es porque estemos hablando de historia y decir que tiempos pasados fueron mejores, no. O sea, los tiempos actuales son importantes, los tiempos actuales requieren, como decías tú hace un momento, requieren el involucramiento de los ciudadanos para exigir a nuestras autoridades eficiencia en su actuar, respeto al ciudadano, que no estén haciendo declaraciones con soberbia, con jactancia, insultando a la inteligencia de los ciudadanos,
pensando y poniéndose en evidencia en pleitos internos, tan internos que no tienen nada que ver con lo que requiere Tijuana. Somos nosotros y este espacio es precisamente para eso, analizar temas en seguridad y justicia, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar lo que está pasando en la ciudad de Tijuana, en las ciudades del estado y en todo el estado en sí. Y por ello invitados con el talento y el talante de Paco García Burgos abonan precisamente en estos temas para crear conciencia de que no podemos ser tan tolerantes y permisivos con la mediocridad, con la ineficiencia, con la ineficacia, con que no pasa nada. Claro que pasa, están pasando cosas terribles en Baja California, están pasando cosas terribles sobre todo en Tijuana. La delincuencia está desatada y la autoridad está impávida pensando en que no pasa nada, aunque a ver si se les olvida. Y algo, por supuesto, se tiene que hacer a partir del mal desempeño y mediocre de la autoridad. Pues la clave está en lo que acabas de decir, ¿no? La participación ciudadana. Yo creo que ahí está la clave. Necesitamos los ciudadanos participar más, participar con más claridad, involucrarnos más en los temas y hacer lo que siempre hemos hecho en Tijuana, hacernos cargo de nuestros temas, de nuestras cosas y resolverlas nosotros. Yo creo que ahí está la clave. Y una ciudadanía que participa empuja a su gobierno. Si la ciudadanía participa, hace que el gobierno se mueva. Pero advierto yo una etapa de la ciudad en la que siento como apatía. O sea, no advierto el movimiento social que se ha advertido en otras épocas. Sí, claro. Siento como que hay apatía, no solo en Tijuana, también lo veía muy claramente en el Estado de México y posiblemente así esté el resto del país. Pero sí creo que es un momento en el que la sociedad necesitamos reaccionar y ponernos a hacer lo que sabemos hacer. Sí, es que aquí pues solamente comentamos temas de seguridad y justicia que nos afectan en la ciudad y en el estado, pero hay otros temas realmente de relevancia en la economía, en el tema laboral, en la movilidad, como aquí hemos comentado en algunos otros programas, en el aspecto de la movilidad. Hay un tráfico tan intenso en Tijuana, hay un tráfico que es de locos. Es un tráfico donde ya no se pueden calcular los tiempos como anteriormente, conforme a las distancias, sino conforme a la saturación. Y decimos claramente, si no se puede regular el tráfico de una glorieta a otra, si no tenemos autoridades que puedan solventar y agilizarlo, hacerlo fluido, que no haya pérdidas de tiempo, etcétera, si ni siquiera se pueden solucionar problemas mínimos de tráfico, ¿cómo esperamos que las autoridades que están con los mismos y haciendo lo mismo y pensando lo mismo puedan solucionar los temas de fondo, que son regresarle a Tijuana, particularmente la estabilidad y paz social perdida? Y también es que, vuelvo al tema de los ciudadanos, porque sí se nota que estamos perdiendo mucha cordialidad que había antes en Tijuana en el tráfico, en el manejar, en el paso a los peatones, en esas cosas, como que estamos perdiendo eso. No sé si es que somos muchos, me parece que este asunto de la legalización de los autos chocolate ha traído también esa otra consecuencia, porque hay mucha gente que está manejando que nunca ha tenido una clase de manejo. Así es. Que creo que sería muy conveniente clases masivas a través de los medios y de las redes sociales de reglas elementales de cortesía cuando uno maneja. Y luego a eso le sumas que hay muchas que parecieran soluciones sencillas que requieren simplemente atención, que requieren estudiarlas de otra manera, que no requieren gran dinero para resolverse, pues se generan todos estos tráficos que hay por todos lados, ¿no? Sí, y ahí es donde volvemos a la situación de que se requiere talento, se requiere de inteligencia, a veces más allá de recursos que no sean los que trae uno acá arriba, porque hay como bien dices, hay una gran saturación en el tráfico, hay proliferación de vehículos irregulares, no digamos de las motos repartidoras, que es una plaga que no se ha regulado, que sigue creciendo de manera descomunal, que genera muchos problemas en la circulación, en el tránsito, en la vialidad, que cometen incluso o son generadores de accidentes vehiculares donde el responsable generalmente hacen al conductor de un vehículo cuando ellos son los responsables. Y así podemos ir sumando una serie de problemas de tráfico que son problemas que generan irritación social, generan una inconformidad en la sociedad y que lo hace más proclive a tener un altercado, que un altercado en vía pública puede derivar en un hecho grave tan grave como es la pérdida de la vida. Como ha sucedido. Como ha sucedido en muchos casos. Y yo le sumaría a esa lista el transporte público, claro. El deficiente transporte público que tenemos, que no tenemos un transporte masivo serio para una ciudad de millones de habitantes. Es muy frecuente, yo he llegado a contar en un alto en rojo 14 calafias
casi ninguna de ellas, digamos, ni a una tercera parte de su capacidad. Entonces es otra cosa que dices, oye, todo lo que eso implica es tráfico, es contaminación, es un costo para los pasajeros que es un sistema que se piensa en el transportista, no en el pasaje, ¿no? Así es. Entonces también es otra cosa que yo creo que abona mucho al tráfico, que además manejan de una manera muy lamentable, ¿no? Sí, claro. Y si a eso entonces le sumamos la ausencia en la ciudad de elementos de policía y tránsito, que estén precisamente regulando la circulación, que estén agilizando la vialidad, porque si realmente nos ponemos a observar, por ejemplo, en Tijuana, en la vía rápida, en un recorrido de la línea internacional hacia el área de Los Pinos, La Presa. ¿A qué horas? A la hora que digas, entre la mañana y la noche, no vas a encontrar patrullas en circulación que estén vigilando el tránsito vehicular. Pero mire, vamos a continuar con este tema tan interesante después de un corte comercial. Mantente informado al iniciar tu jornada en Noticiero Matutino, lunes a viernes a partir de las 8 a.m. Termina tu día con los sucesos más relevantes de la región en Noticiero Estatal, con licenciado Mario Rivera, de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Noticieros CNR Televisión. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Aguacate Hacks, $44.90 el kilo. ¡Qué barato! Mango Tommy, a $21.90 el kilo. ¡Qué barato! Frijol pinto del rancho del tío, 907 gramos, a $21.90. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¿Por qué tengo que estar pagando todo el entretenimiento por separado? Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y ViX, con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en combo con todo fácil y en un solo lugar. Plaza Comercial Oasis en Rosarito. Encuentra todo lo que necesitas. Puedes encontrar óptica, boutique, vestidos, nail salon, beauty studio, cafetería, comida japonesa, todo en un solo lugar. Ven y visítanos. Estamos ubicados en Carretera Libre Tijuana-Ensenada, número 5049, Colonia Ampliación Benito Juárez, a 200 metros de Ley Rosarito Norte. Plaza Oasis Rosarito. Encuentra todo lo que necesitas. No necesito una capa para volar, ni rayos X para ver. Basta un corazón que nos apoye, un corazón que lata tan fuerte que sea capaz de romper cualquier barrera. Ahora tenemos bienestar para hacer nuestros sueños realidad. En tan solo 2 años hemos invertido 568 millones de pesos en apoyos a favor de 23,000 personas con discapacidad. ¡Eres con el corazón por delante! Gobierno de Baja California. No crea que hubo una interferencia o una interrupción o que entró un concierto musical. Resulta que Paco García Burgos, nuestro invitado el día de hoy, es un talentoso pianista, como ustedes acaban de ver y escuchar. Y aquí me surge de entrar la primera pregunta, Paco. O sea, tienes un talento político que es indiscutiblemente reconocido en Baja California. Tienes un talento policíaco que se te reconoce también y sobre todo quedó patente en Toluca por la estabilidad y paz social que generaste allá. Pero tienes un enorme talento musical. Entonces, ¿cómo mezclas las cosas y cómo te ayuda y te apoya esa cultura musical en tu planeación?
Sí que me dejaste muy sorprendido con esos dos clips, ¿eh? Y además el primero pues es de hace 20 años, en el aniversario del nacimiento de Mozart, ahí lo tocamos. También dinos de qué se tratan los dos. Era una pieza a 4 manos, una sonata a 4 manos que toqué con mi maestro David Rodríguez de la Peña, en Toluca precisamente, hace 20 años. Y la segunda era la marcha imperial de Star Wars que toqué con la Orquesta de Baja California hace como 3-4 años aquí en Tijuana. Pues mira, yo empecé a tocar piano a los 10 años. Llegué a la casa un día después de la escuela y mi papá había comprado un piano. Nos metieron a clases de piano a mí y a mi hermana. Y yo me quedé con el piano. Y durante 2 años estuve estudiando música en San Diego. Había estudiado ya 1 año en el Conservatorio de Música en Guadalajara. Decidí no dedicarme a eso y dedicarme a la política. Pero siempre con la decisión también de tocar, mantener un nivel de ejecución en el piano que me permitiera pues tocar algún recital de vez en cuando, tocar con orquesta, etcétera, etcétera. Y para mí el piano es como mi estabilizador. Digo, si ando triste toco piano y me alegro, si ando eufórico toco piano y me sereno. Sí, entonces el piano siempre ha sido eso para mí, ha sido un gran acompañante ahí en toda mi vida desde los 10 años, fíjate. Sí, y ya lo creo, porque en pláticas previas a la invitación a este programa, hablando con Paco García Burgos respecto a la eficiencia que tenía en Toluca y platicábamos, es que aquí no es por ocurrencias, por corazonadas o porque yo creo que me parece que hay que hacer esto o me dijeron que tal vez sí pega, no, es una estrategia tan definida como si fuera un juego de ajedrez, no de damas chinas, como si fuera un juego de ajedrez, sí. Y ahí es donde yo considero que ese precisamente equilibrio con la música. Pues puede ser, yo creo que también habiendo aprendido a tocar piano desde chico y a un nivel del que estuve tocando en la Escuela de Música en San Diego, pues también me ayudó mucho seguramente a planear, a estructurar. Toco piano clásico además, entonces tienes una partitura, tienes un plan, tienes un objetivo. Entonces, no dudo que todo eso haya influido también en mi esquema de pensamiento, ¿no? Para cómo hago las cosas y cómo las pienso, ¿no? Sin duda alguna, porque al leer, yo podría observar una partitura, pero no podría interpretar en lo absoluto de qué se trata, pero al analizar, por ejemplo, un comportamiento delictivo que te genera un reporte que te entrega la Fiscalía, en aquel entonces Procuraduría, o un C4 donde dices, a ver, bueno, en esta zona de la ciudad hubo 3 robos de vehículos de estas marcas a estas horas, en esta otra parte hubo dos robos de casa habitación, a comercio, 3 homicidios, entonces vas haciendo un mapa criminal que podrías equipararlo a que en un momento dado fuera una partitura, vas en la partitura entiendo que vas analizando movimientos musicales y en el otro vas analizando movimientos delincuenciales para establecer una determinada ruta. Y en una partitura, en un mismo momento están sucediendo muchas cosas. Entonces, a lo mejor eso que acabas de decir, fíjate, no lo había yo pensado así, pero a lo mejor tienes razón, porque en una ciudad, en el tema de seguridad, pues en un mismo momento están pasando muchas cosas. Y parte de lo que hay que tener, creo yo, como personas involucradas en seguridad pública es esa capacidad de poder darte cuenta de todo lo que está pasando en un mismo momento en la ciudad en los temas de seguridad, ¿no? Claro, y sobre todo darte cuenta a tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, durante la tradición era, o en el pasado histórico era que la Secretaría de Seguridad Pública, cuando funcionó hasta el gobierno ocurrente de Bonilla, generaba estadísticas delictivas con 30 días hasta 30 días antes del día que estaba ocurriendo, o sea, no eran estadísticas actuales. Entonces, para interpretarlas y poder hacer diseñar una estrategia, un análisis, había un desfase de 30 días, entonces había que abrir puertas con la propia Fiscalía para que te diera información del qué había pasado ayer, para que entonces le sirviera en esa real coordinación Estado-municipio, que te fluyera información delictiva y decir, caray, pues nos acaban de pegar ahorita, no hace 15 días, ¿no? Sí, exactamente. En alguna parte. En los temas de seguridad la reacción es inmediata, es fundamental tener información de un día para otro. En el sistema que teníamos en Toluca así funcionaba. Todos los días a las 10 de la mañana era una reunión con los mandos, desde las 4 de la mañana un equipo de personas había estado preparando la información para esa reunión de mandos, de todo lo que había pasado el día anterior, comparado con la semana anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, un sistema de análisis muy interesante. Claro, y que es lo que hace la gente inteligente y que tiene dominio en el tema. Pues Paco, el tiempo se va volando. Qué bueno que no dijimos al inicio todos los cargos políticos y administrativos que has tenido, sino apenas iríamos iniciando el programa. Pero qué bueno que no empezamos con las partituras, Pancho, porque si no yo ahí me hubiera quedado en el tema del piano y todo, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, te quiero agradecer a ti, pero sobre todo le quiero agradecer a usted el habernos estado acompañando en
este programa. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en este mismo canal y a continuación el noticiero de Mario Rivera. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos.